Y bueno, vamos a la palabra, al estudio del día de hoy. Y les voy a hablar acerca del poder de su Espíritu. Acuérdense que estamos dentro de este nuevo pacto. Este nuevo pacto pacto eterno, como la Escritura lo menciona. Es un pacto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo realizaron ¿en dónde? En la eternidad, ¿sí? En la eternidad. Nosotros somos los beneficiarios de este nuevo pacto, ¿sí? Y el Hijo viene en obediencia al Padre, se sujeta a todos los lineamientos que el Padre tiene para cumplir este nuevo pacto, ¿sí? Entonces, Dios está en ti, dentro de ti de una manera real. Dile al que está a tu lado, Dios está en ti, dentro de ti de una manera real, ¿sí? Él está vivo, nosotros exaltamos y adoramos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que cada día nos lleva a conocerle más, porque esa es su voluntad. Cuando nosotros le conocemos más, podemos ir a cumplir el propósito eterno que Él ha establecido, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa dirección. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, mi Dios, que a través de este poder de tu Espíritu Santo que ya nos habita, a todos los que te hemos recibido como Señor y Salvador, podamos ser instruidos, podamos ser edificados en esta verdad presente de acuerdo a este nuevo pacto en el cual tú nos has posicionado como esos hijos herederos en Cristo Jesús. Amén, amén. Y bueno, el tema es el poder de su Espíritu. Y el salmista en el Salmo 91, 14 al 16, ahí lo van a tener en las pantallas. A mí me gustó esta versión. Nos deja ver claramente la promesa de este Espíritu, ¿sí? Dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación, ¿sí? Todo esto era una promesa, era una promesa. El salmista lo estaba escribiendo y lo estaba ahí declarando como una promesa, pero para nosotros que ya estamos en Cristo, ¿qué es? Una realidad, ¿sí? Dice que Él ya nos rescató, ¿verdad? Ya vamos a cambiar el verbo, ¿verdad? Ahora lo vamos a poner en pasado porque Él ya nos rescató por su amor. Él nos protege, dice, Él protege a los que confían en mí. Y dice, y voy a responder, Él responde. ¿Desde dónde responde el Señor ahora? ¿Desde dónde responde el Señor ahora? Desde mi interior, ¿sí? Desde la vida que yo ahora porto, la vida soy. Él dice, le responderé, dice, estaré con ellos en medio de las dificultades. Él está en nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos padeciendo dificultades? Pues todos, ¿verdad? Todos padecemos dificultades, pero Él dice, está en medio de nosotros. Y dice, les recompensaré, con una larga vida y les daré mi salvación. ¿Esta larga vida a qué se refiere? A la vida eterna, exacto. Ya tenemos vida eterna. Entonces dile al que está a tu lado, ya tienes la vida eterna, ya tienes la salvación. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo con ella? Dígansela, ya no se la dicen, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con esta vida eterna y con esta salvación? Ese es el gran incógnita. Problema no es,
¿no? Es una gran bendición, pero es una gran incógnita. ¿Qué estamos haciendo con esta salvación y con esta vida eterna? ¿Qué deberíamos hacer, iglesia? A ver, les pregunto, ya saben que yo siempre les pregunto, ¿qué deberíamos estar haciendo? Cumplir el propósito eterno. El propósito eterno es dar a conocer al Padre, ¿sí? ¿Y cómo es que lo damos a conocer? Exponiéndonos a la palabra, ¿sí? ¿De qué otra manera? En nuestra manera, en la vida anástrofe que tenemos, en nuestra manera de vivir, en nuestro diario vivir, y es ahí donde yo voy a hacer un poquito de énfasis. ¿Decías, Alberto, perdón? Manifestando a Cristo a través de nuestras vidas, porque a veces nos estamos volviendo nada más personas con mucha información o con mucho conocimiento ya de esta verdad presente, pero ¿qué tanto yo estoy aplicándolo en mi diario vivir, con las personas que yo me relaciono, con mis amigos, con las personas que están a lo mejor en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que yo estoy? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con esta vida eterna y con esta salvación tan grande? El apóstol Pablo también en la carta a los Romanos nos ratifica lo que el salmista nos prometió, lo que leímos ahorita en el Salmo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, del 15 al 16. ¿Quién le quiere dar lectura, por favor, fuerte para que veamos? Ahí están las pantallas. Maestra Sofía, ¿sí? ¿Nos apoya? Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. Entonces aquí está diciendo algo muy importante, ¿sí? Ya lo que yo les decía en promesa ahora ya es una realidad. Y dice algo, me gustó esta versión porque dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice, ¿a dónde? Al miedo. Muchos de nosotros no compartimos nuestra fe o no estamos manifestando la vida de Cristo por miedo. Y no miedo a que te hagan algo, sino al que dirán. Nos ocupa todavía mucho lo que las personas digan de nosotros. Y a veces eso nos detiene, ¿o no? Porque si no nos detuviera, aquí ya estuviéramos llenos, ya no cabría la gente, ya no habría sillas desocupadas. Aquí adelante, bienvenidas chicas, aquí adelante hay lugar, ¿sí? ¿A qué le tenemos miedo, iglesia? A ver, abramos nuestro corazón. ¿A qué le tenemos miedo? De aquel lado, a ver, alguien que me pueda decir. Maestra Male. No, usted principalmente. Al rechazo, ¿sí? ¿A qué más le tenemos miedo? Así es, ¿sí? Tenemos miedo porque no somos congruentes, ¿sí? Porque mis palabras dicen una cosa y mis hechos dicen otra, ¿sí? Tenemos miedo porque esa congruencia no está ahí. Y hasta cierto punto, los que somos nuevos o los que tenemos poco tiempo en conocer esta verdad, pues puede ser válida, ¿sí? Pero los que ya tenemos más de 5 años, conociendo la Escritura, exponiéndonos a la palabra, conociendo al Señor, ¿habrá pretexto? No, no lo hay. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de Dios no lo tenemos en nuestro ser. Somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo porque dice la Escritura que al que cree y lo recibe como Señor y Salvador, lo hace hijo de Dios, ¿no? En Juan. Pero muchos nos hemos quedado nada más al nivel de Salvador, porque nos gustan los beneficios. Pero ya la responsabilidad de aceptarle como mi Señor
¿Qué significa la palabra mi Señor? El que es rey, el que él gobierne. Cantábamos ese ratito, Él es mi autoridad, porque Él lo llena todo, aunque lo sé, pero ¿qué creen? No lo vivo. Lo sé aquí en mi mente, pero no ha bajado a mi corazón y no es una realidad en mi vida. Por lo tanto, no estoy dando o viviendo de manera congruente y esa incongruencia me hace tener miedo. ¿A qué? A que me digan, no, mira Dani, y dice que esto y dice que el otro. No, mira Joaquín, mira Israel. ¿Por qué? Eso nos detiene. Pero todos y cada uno de nosotros estamos en ese proceso de santificación. Necesitamos creerlo, necesitamos vivirlo y esto no debe de ser un obstáculo. Por eso dice aquí, el poder de su Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios ahora? En mi corazón, dice la Escritura, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Hay alguien que ya se unió al Señor? Amén. Entonces ya somos un espíritu con Él. Tenemos que creerlo y tenemos que manifestarlo. El apóstol dice también, ahora lo llamamos papito querido. Abba Padre, papito. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para que nos confirme que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, ¿sí? En este pasaje Pablo explica algunos de los extraordinarios beneficios de tener a Dios en nosotros. Este es el misterio que estaba oculto desde hace mucho tiempo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? El Espíritu Santo habitando en cada hijo de Dios. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento la Escritura nos describe cómo el Espíritu Santo solamente posaba por cierto tiempo y para cierta asignación a algunas personas, ¿verdad? A los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Venía el Espíritu Santo para que ellos pudieran hacer la asignación o la obra que Dios les había encomendado, ¿sí? Entonces, el Espíritu solo puede ser conocido por el Espíritu mediante la comunión abierta a nuestro espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios, acuérdense que cuando la Escritura nos dice Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y cuando nos habla con E minúscula, se refiere a nuestro espíritu, al espíritu del hombre que ya ha sido avivado por Dios. Entonces, dile al que está a tu lado, no eres esclavo del miedo. Nada te puede separar de Dios, ¿sí? Entonces, no somos esclavos del miedo. Nada nos puede separar de Dios. Si nosotros no estamos actuando de una manera congruente, estamos cerrando al blanco, sí, pero eso no te separa de Dios, ¿o sí? No nos separa de Dios, simple y sencillamente estamos atrasando el crecimiento que deberíamos de tener. Podemos llamar a Dios papito, pues ahora somos hijos engendrados por Él. Y eso está en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? En San Juan 1, 12 y 13 dice, todos los que le han recibido, los que creen en su nombre, los ha hecho hijos de Dios. Y estos no son engendrados por voluntad de hombre, sino de Dios, ¿sí? Entonces nosotros ahora somos hijos por engendramiento. Y la pregunta que el profeta Isaías hace, ¿quién conoce el Espíritu de Dios? ¿Alguien sabe lo que está haciendo? Eso lo hacía el profeta Isaías en un antiguo pacto. ¿Quién conoce el Espíritu de Dios?
¿Alguien sabe lo que está haciendo? Nosotros ahora ya tenemos esa respuesta. ¿Quién conoce al Espíritu de Dios? ¿Quién? ¿No lo tienen? Nosotros, los hijos, conocemos al Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que el Espíritu de Dios está haciendo? A ver si ya voy a ser directa. ¿Conocemos al Espíritu de Dios? Sí. Male, ¿la conoce? Sí. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios en Male? Así es, nos guía. ¿En Male qué hace el Espíritu de Dios? Ya le sopló Betty. Nos enseña, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos enseña, ¿qué más hace Samuel, el Espíritu de Dios? Nos redarguye, ¿verdad? Nos redarguye. ¿Qué significa la palabra redarguir? Ya se las dijo el pastor. ¿Qué? Nos corrige, sí, nos convence cuando estamos en error. Eso significa redarguir, o nos convence de pecado. ¿Sí? Acuérdense que el pecado ya es errar al blanco, ya no estamos a nivel de pecado de naturaleza, porque ¿dónde está la naturaleza del pecado? Muerta. ¿En dónde se quedó? En la cruz. Ahora nosotros erramos al blanco, cometemos faltas, pero ya no tenemos la naturaleza de pecado. Y ahí es cuando Samuel dice que el Espíritu nos redarguye o nos convence, ¿sí? Es decir, si Israel está haciendo algo malo, el Espíritu que le habita le dice, Israel, eso ya no te pertenece. Sharon, el estar de gritona ya no te pertenece. El enojarte con Alberto ya no te pertenece, ya no está dentro de tu naturaleza, ¿sí? Entonces, porque aprendemos que el enojo es válido, pero ya cuando el enojo afecta a otras personas, ahí es cuando nosotros estamos cometiendo el error. Y ahí es donde el Espíritu nos redarguye, nos convence del pecado. Por eso les decía, el profeta Isaías decía, ¿quién conoce el Espíritu de Dios? ¿Alguien sabe lo que está haciendo? Dile al que está a tu lado, nosotros ya le conocemos y ya sabemos lo que está haciendo. Si yo, que el Espíritu me habita, está ahí y yo cometo una falta, vamos a poner la pastora, se enoja con su esposo y le empieza a decir un montón de cosas, ahí, ¿qué va a hacer el Espíritu? Me va a decir, oye, eso no está en tu naturaleza, ¿sí? Porque ahora tu naturaleza es, ¿qué? Perfecta, santa y pura. Entonces, lo que estás haciendo va en contra de tu naturaleza y Él es el que me convence a mí de esa falta. ¿Vamos bien? Entonces, nosotros ahora ya conocemos al Espíritu y por eso dice aquí, el título es El poder de su Espíritu. Pero nosotros estamos atentos a escuchar ese Espíritu que nos habita. Si tú y yo, como hijos de Dios, estamos envueltos en todo lo que el sistema del mundo nos ofrece. ¿Qué nos ofrece el sistema del mundo? Dice la Escritura, la vanagloria de la vida, los afanes de este mundo, ¿sí? Todo esto nos ofrece el sistema del mundo. Y si yo estoy atenta a todo lo que el mundo me está ofreciendo, ¿qué hago con la voz del Espíritu, Gloria? ¿La ignoro? ¿La escucho? Bajito, bajito. ¿Por qué? Porque estoy llena de todo lo que el sistema del mundo me está ofreciendo. Y no es que Dios se vaya de mí, no es que Dios ya no me quiera, no es que Dios diga, ya no eres tú, ya no soy, ya Luceli ya no es mi hija, no. Es que yo me estoy desviando de escuchar su voz. Y a veces eso es lo que pasa, iglesia. Estamos tan afanados con todas las cosas que están a nuestro alrededor y la voz del Espíritu Santo no la escucho. O a veces si la escucho,
la ignoro. Ahora, ¿quién va a ser el que va a tener las broncas? Yo. Cada uno de nosotros. Dile al que está a tu lado, no te hagas. Las broncas en las que nos metemos somos nosotros. ¿Sí? No es el Señor. Pero al rato ya le estamos reclamando a Él. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Vamos, dice, a Cristo lo conoce todo. Y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, del 6 al 16. Vamos a leerle primeramente toda la porción de la Escritura y después la vamos a ir desglosando. Acuérdense que los Corintios es una congregación o era una congregación que tenía muchos dones, muchos talentos, muchas habilidades, muchos regalos de parte de Dios, pero era una congregación muy testaruda, ¿sí? Que estaba errando al blanco. Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo, o lo que les dice el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura. ¿Quién me apoya dando lectura? Alberto, ¿sí le puedes leer, por favor? Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarles a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Sí? Y aquí el apóstol es muy claro, ¿verdad? Dice que él, Pablo, compara la sabiduría de Dios con la sabiduría de este mundo o humana. La sabiduría de los gobernantes, dice, las cuales terminan ¿en qué? En nada. En el versículo 6. La sabiduría secreta de Dios nos ha sido revelada a través de ¿quién, iglesia? Del Espíritu, ¿sí? Las maravillas de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, los gobernantes de este mundo no lo pueden entender porque, dice, si lo hubiesen entendido, no hubiesen crucificado a Cristo. Y aquí nos está hablando acerca de la obra consumada de Jesucristo o la obra completa de Cristo, ¿sí? Su muerte, sepultura y resurrección. Y esa obra de la cruz u obra consumada es en donde yo me tengo que identificar. Él murió por nosotros, tuvo una muerte sustitutiva, pero también nosotros morimos en Él, ¿sí? Eso tenemos que entenderlo, porque si yo no me considero muerta
en la cruz, pues por eso es que todavía los afanes de este mundo me pueden cautivar y me llevan a errar al blanco. ¿Un muerto puede hacer algo? No. Pero cuando yo no me someto al gobierno de Dios, estoy haciendo a un lado la obra de la cruz. ¿En dónde? ¿En mi espíritu? No. ¿En dónde? En mi alma. En mi alma. Porque en el espíritu, ¿cómo estamos? Perfectos, plenos. Pero en mi mente, en mi alma, digo, no. Eso de que estoy muerta, no. Yo voy a estar del tingo al tango y voy a hacer lo que yo quiera. Entonces no me estoy considerando muerta. Por eso está diciendo ahí, en el versículo 9, la sabiduría secreta de Dios es asombrosa, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para quienes lo aman. Porque esto solamente se aplica para aquellos que se dejan gobernar por Dios, que estamos siendo gobernados por su vida, absorbidos por la realidad espiritual que ya poseemos. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Y estoy dejando que este gobierno del espíritu baje a mi alma y a mi cuerpo. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo en donde nosotros no hemos sujetado el gobierno de Dios en nuestra alma y que se manifiesta en nuestro cuerpo? A ver, para que no se duerman. Un ejemplo, el que quieran. El pastor nos ha puesto muchos. Ahora resulta que no saben. Un ejemplo X, ¿no? En la salud, ¿no? En la salud nos las ha puesto muchas veces el ejemplo el pastor, ¿sí? En nuestra manera de ingerir esos alimentos. ¿Sabemos que nos hace daño? Sí. Sabemos que nuestro espíritu está perfecto, no le podemos hacer nada en cuanto a lo que ingerimos físicamente, pero nuestra alma sí nos afecta, ¿sí? ¿Cómo nos puede afectar en nuestra alma eso? ¿Qué viene? En nuestra alma, enfermedad, pero ¿qué tipo de enfermedad? Depresión, ¿verdad? Depresión, ansiedad, ¿no? Y eso se ve reflejado ¿en dónde? En nuestro cuerpo. Y yo no estoy dejando que el gobierno de Dios actúe en mí. Y bueno, ese es un ejemplo. Por eso dice, la sabiduría secreta de Dios es asombrosa. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana la ha concebido. Lo que Dios ha preparado, ¿para quiénes? Para aquellos que le aman. Si nosotros verdaderamente nos estamos sometiendo al gobierno de Dios, es porque le amamos, porque estamos correspondiendo al amor que Él nos ofreció primero. Porque dice, tanto amó Dios al mundo o a la humanidad que dio. ¿Qué dio? A su Hijo, lo más valioso, al unigénito. Entonces nosotros tenemos que corresponder a ese amor. Y cuando hablamos de la sabiduría, esta se refiere a la inteligencia, ciencia y conocimiento que proviene de Dios. Una sabiduría espiritual. Y en esta porción de la Escritura, hasta el último nos habla acerca de la mente de Cristo. Entonces esa sabiduría es una sabiduría que es espiritual. No es humana, ¿sí? No es terrenal. Dile al que está a tu lado, tú tienes la sabiduría divina. ¿Tienes la sabiduría divina, Abril? ¿Tienes la sabiduría divina, Ángel? Entonces, tenemos la sabiduría divina. La palabra utilizada como sabiduría es el término hakmak, que viene del hebreo y tiene la idea de, vamos a ver qué, sentido común y habilidad para enfrentar los problemas cotidianos.
Eso es lo que está en ti, ¿sí? Es el conocimiento y la capacidad, habilidad de tomar decisiones correctas en momentos oportunos. Estas decisiones son con firmeza. Tomar decisiones correctas que demuestran madurez y desarrollo. El otro punto, estamos hablando de la sabiduría, ¿sí? De este término Hakmak. También puede ser referirse a las habilidades ocupacionales. De ahí el enfoque práctico de nuestra sabiduría. Esta sabiduría se enfoca más en lo práctico de nuestro día a día, porque ahí es donde nosotros requerimos de dicha sabiduría, en la toma de decisiones, en las habilidades y capacidades que nosotros tenemos, en tu asignación, en tu profesión. Necesitas esa sabiduría que viene de parte de Dios, ¿sí? Y la vamos a estar ejercitando cuando yo estoy creyendo en el poder de su Espíritu, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿quién me puede poner el ejemplo de este lado? Gema. En tu asignación, ¿cuál es esa sabiduría que el Señor te está dando? El hacer las cosas bien, con excelencia, ¿sí? El crear también, ¿no? La creatividad para los pasteles, necesita la creatividad y la excelencia. ¿Para qué? Para que en su asignación, en lo que ella hace, pueda ser de lo mejor. De este lado, ¿cuál es la sabiduría que Dios nos está dando, Araceli? En la salud, ella es enfermera. Entonces ella está aplicando la sabiduría de Dios para que la salud de sus pequeñitos pueda ser más rápida, pueda ser eficaz y eficiente en su asignación. Son esas habilidades, porque es en la practicidad de lo que nosotros hacemos, ¿sí? De este lado, Israel, ¿cuál es esa sabiduría o ese poder del Espíritu que Dios le está dando para llevarla a cabo? Acuérdense, es sentido común, conocimiento, habilidades, capacidades. ¿Qué es lo que está obrando el Espíritu en Israel? Hacer las cosas correctas y bien hechas, ¿sí? En su asignación, ¿sí? De este lado, Lore. ¿Ok? Esa atención y ese servicio que se ofrece para que la gente pueda regresar, ¿verdad? Y se sienta segura, se sienta bien. Entonces dice, esta sabiduría está enfocada en lo práctico de nuestra vida cotidiana. No está enfocada en formulaciones teológicas, en que te sepas más conceptos o textos bíblicos, ¿sí? Sino en la practicidad. Y dice, esta sabiduría te da la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la óptica del Señor. Alberto, utilizando esto, ¿cómo Dios te da la capacidad de ver las cosas desde su perspectiva? No crear juicios, ¿verdad? No crear juicios. Escuchar a la otra persona, porque hay que escuchar a los dos, ¿no? No estar predeterminado a algo, que es el crear juicios. Muy bien. Entonces, cada uno de nosotros una ama de casa, ¿cómo puede aplicar esta sabiduría? Una ama de casa. ¿No hay amas de casa? ¿Cómo de que no? Tenemos, sirviendo con amor, ¿sí? Alineada al diseño, ordenada, alineada al diseño, educando a mis hijos de acuerdo al diseño de Dios, ¿sí? ¿Qué más?
Entonces, se puede aplicar en muchas cosas. En la limpieza, ¿sí? En la limpieza del hogar. ¿O está todo desordenado? No. En la limpieza, todo esto, el poder del Espíritu es práctico y es para que nosotros podamos manifestar una vida diferente, para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, para que mi matrimonio esté en orden, ¿sí? Para que mis hijos puedan ser instruidos conforme al diseño, con amor de Dios. Entonces, toda esta sabiduría, dice, el verdadero conocimiento y la sabiduría fluye del temor al Señor. Pero este temor, cuando dice Proverbios, no es miedo, sino es respeto, ¿sí? Entonces dice, el verdadero conocimiento y la sabiduría fluye del respeto al Señor. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ya no desde la óptica que me da el mundo, ya no desde lo que yo considero correcto o incorrecto, porque cuando yo actúo de acuerdo a mi consideración, estoy actuando de acuerdo al árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y eso ya no opera en nosotros, porque ahora estamos ¿en qué árbol? En el árbol de la vida, que es Cristo, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces dice, el proceso mediante el proceso mediante el cual el Espíritu Santo nos revela la sabiduría de Dios es uno. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Lo primero es que Él es el que conoce lo profundo de Dios. Y Él es el que nos lo va a mostrar. Nos los va a hacer ver. Nos lo va a dejar ver en cada uno de nosotros. Y vamos a ver lo que nos dice el versículo 10 y 11. Estamos en primera carta a los Corintios 2. ¿Sí? ¿Quién le quiere dar lectura? A ver, ¿de qué lado, José? ¿Está ahí en las pantallas? ¿Sí? Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Entonces, Él es el que nos muestra. ¿Había otra versión? ¿No? Adelante, otro versículo, perdón. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Así es, ¿sí? Entonces, Él es el que nos revela las cosas, dice, lo profundo de Dios. ¿Qué nos ha revelado Dios durante este caminar en Cristo? ¿Quién me puede decir? Esas cosas ocultas y profundas que tú y yo no sabíamos, pero que ahora ya las sabemos y que son cosas profundas. Sí, adelante. La verdad presente, ¿sí? ¿Todos conocen la verdad presente? No estoy hablando de los que estamos aquí. ¿Todos conocen la verdad presente? No. La verdad presente, la operatividad de un nuevo pacto. ¿Qué más nos ha revelado Dios? Cosas profundas. La identidad, ¿sí? La identidad, que ya somos hijos. ¿Qué otra cosa profunda nos ha revelado el Espíritu? La justificación, la justicia de Dios. No, mucha gente no se cree justa, ni se vive justa. ¿Se vive cómo? En condenación. Hay cosas, por eso dice ahí, solamente el Espíritu de Dios es el que nos revela. Él es el que te ilumina y te convence. Los que compartimos la palabra, los pastores, profetas, evangelistas, maestros, solamente somos esas bocinas que dan a conocer el mensaje de Dios, que es Cristo. Pero el que revela todas las cosas es el Espíritu de Dios que ya está en nosotros, ¿sí? A ver, vamos a poner un ejemplo. Oscar, ¿tú te crees justo? Sí. ¿Por qué?
lo que venga a tu mente. ¿Por qué eres justo? ¿Quién le sopla o le ayuda a Oscar? ¿Por qué es justo Oscar? ¿O por qué somos justos todos? Porque Cristo ya me justificó. Recuerden que todo lo que nosotros creemos está respaldado en la Escritura. Está descrito ya en la Escritura, pero yo tengo que creerlo. El Espíritu me lo revela, ¿sí? Pero yo tengo que creerlo y aplicarlo para mi vida. ¿Amén? ¿Sí? Es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, el segundo punto, el Espíritu Santo revela. Ya vimos que el primero es, el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Y ya pusimos ejemplos. Ahora, el Espíritu Santo revela. Y el mismo ejemplo que le dimos con Oscar, que él sí se sabe justo, pero sus ojos tienen que verlo, sus ojos espirituales. ¿Sí? El Espíritu Santo lo revela. Y ahí vamos a ver el versículo 12. ¿Ahí lo tienen? A ver, vamos a darle lectura de ese lado, Betty. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Amén. Dice mi versión, para que entendamos o conozcamos por su gracia lo que Él nos ha regalado o concedido. Él es el que nos revela. Hemos recibido el Espíritu de Dios y está en nosotros y Él es el que nos revela. Él te posibilita para entender la sabiduría secreta de Dios. Él es el que te muestra y te dice quién eres verdaderamente. El mundo, ¿qué nos dice? Una persona exitosa de acuerdo a los parámetros del mundo, ¿quién es? A ver, Carlos. ¿Quién tiene dinero? ¿Qué otras características de una persona exitosa? Una tiene dinero, es famosa, tiene poder. ¿Qué más? Influencia. Es atractiva a los ojos del mundo, ¿no? No podemos tener esas 5 características. Son las mismas que el Espíritu Santo nos dice para con los hijos de Dios. No, porque ¿qué nos dice el Espíritu Santo ahora? Una persona exitosa dentro del reino, ¿quién es? ¿Quién se somete al gobierno de Dios? ¿Quién está bajo la autoridad de Dios? Porque una persona que está bajo la autoridad de Dios está teniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores por encima de todo. ¿Y qué me dice la Escritura? Si yo lo pongo por encima de todo, todo lo demás será añadido. ¿Ya vemos cómo hay 2 mentalidades? Una de acuerdo al sistema de este mundo y otra de acuerdo al reino al cual nosotros pertenecemos. Ahora la pregunta es, ¿cuál crees tú verdaderamente? La del reino. Esa debería de ser, pero desafortunadamente a veces nos vamos por otra cosa. Él es el que nos revela, Él es el que nos muestra, Él es el que nos posibilita para entender la sabiduría secreta de Dios, aunque la sabiduría del mundo diga todo lo contrario. ¿Sí? Porque al Señor no le interesa qué tan famoso seas, qué tan guapo o guapa seas, qué poder tengas, no, porque no lo vas a pantallar así. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre todo. Amén. Otra cosa que hace el Espíritu Santo inspira. ¿Sí? El Espíritu Santo nos inspira. Pablo fue inspirado por el Espíritu para transmitir la sabiduría del Evangelio a todo un pueblo. Y sabemos que él plantó varias congregaciones. Y vamos a ver lo que nos dice en el 13, versículo 13. A ver, vamos a darle lectura.
Doctora Sol, ¿nos puede apoyar? Sí, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Así es. Dice, esto es precisamente lo que Pablo les estaba enseñando. Dice, les enseñaba con palabras de sabiduría celestial, no de una sabiduría terrenal. Dice, él expresaba de modo estas verdades espirituales en términos espirituales. Recuerden que otra porción de la escritura dice, para el hombre natural, las cosas espirituales que son locura, pero para el espiritual que son poder de Dios. Entonces, la enseñanza y lo que Pablo les estaba mostrando a todas las congregaciones les eran inspiradas por el Espíritu, porque eran realidades espirituales. Recuerden que Pablo fue el apóstol que predicó esta verdad presente a más congregaciones y plantó más congregaciones que los demás apóstoles. Y Pablo no conoció al Señor Jesús. Pablo no estuvo con Jesús. Él no estuvo en su ministerio terrenal con Jesús. A él se le fue revelado y a él se le fue inspirado toda esta enseñanza, toda esta instrucción. De la misma manera a nosotros no conocimos a Jesús terrenalmente, pero a nosotros se nos revela y se nos inspira esta verdad que ahora conocemos. Y por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de compartir esta enseñanza con palabras de acuerdo a la Escritura y con palabras que inspiran y que dirigen a las demás personas a conocer verdaderamente a Dios. ¿Sí? Porque nosotros que portamos el Espíritu Santo de Dios podemos inspirar a otros para que ellos conozcan la verdad presente. De hecho, ese es el propósito por el cual Dios ha dado su Espíritu, porque Él es el que nos ayuda en todo. Otro aspecto es el Espíritu Santo nos ilumina. Y vamos al versículo 14. ¿Le puedes dar lectura, por favor, Dani? Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Así es. Dice, solamente los que somos espirituales podemos comprender estas verdades espirituales o lo que el Espíritu quiere decir. Cuando Dios está con nosotros por medio de su Espíritu, puedes ver claramente lo que la Escritura te muestra. ¿Cuántos de nosotros leímos la Biblia o alguna porción de la Escritura sin conocer, sin haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Sí? Yo sí la leí. ¿La entendimos? No. No la entendimos. ¿Por qué? Porque no teníamos la vida de Dios, porque no teníamos al Espíritu Santo, porque no teníamos al Espíritu Santo que nos revela, que nos inspira, que nos ilumina a toda verdad. Ahí lo puedes comprobar simple y sencillamente. A veces tú también necesitas recordarte esto cuando estés expuesto a las Escrituras. Señor, yo tengo tu Espíritu, muéstrame, ilumíname, ¿qué dice tu palabra de mí? ¿Qué dice tu palabra de lo que yo ahora tengo y puedo hacer en ti? Porque recuerden que la Escritura es verdad, pero no toda la Escritura es una verdad presente. Es decir, no toda la Escritura se aplica para mí ahora dentro de este nuevo pacto. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, vimos
el Espíritu de Dios tiene el poder para que yo pueda conocer lo profundo de Dios. El Espíritu tiene el poder para revelarme. El Espíritu Santo tiene el poder para inspirarme. El Espíritu Santo tiene el poder para iluminarme, ¿sí? Para iluminarme. Somos una familia poderosa que transforma escenarios, iglesia. Pero esto lo tenemos que creer y lo tenemos que vivir. Somos una iglesia, la iglesia del Señor, que Él mismo se proveyó, que hace la diferencia. Somos esa luz que ilumina a este mundo. Pero, ¿qué tanto de eso yo lo estoy viviendo? ¿Qué tanto de eso yo lo estoy aplicando? ¿Qué tanto de eso yo lo estoy dando a conocer? ¿Qué tanto de eso yo lo estoy manifestando? La iglesia es el indicador de a qué se parece el mundo cuando llega el gobierno de Dios. Y somos guiados por su Espíritu Santo. Es decir, el matrimonio de Joaquín y de Lorena son esa luz en donde ellos están, en su lugar de asignación. Ellos son iglesia. Acuérdense que iglesia es cada uno de nosotros, somos las personas, no es el lugar. Ellos son el indicador que Dios está utilizando para mostrar la vida de Dios en donde ellos están. ¿Sí? Ahora, cada uno de nosotros también lo somos. ¿Sí? Betty y su familia allá en Atlatlaucan son el indicador de lo que Dios está haciendo en ellos. Allá Gloria y su hija son el indicador de lo que Dios está haciendo en su lugar de asignación. Cada uno de nosotros como iglesia somos ese indicador. Somos responsables de llevar ese gobierno de Dios, esa autoridad de Dios. Tenemos el respaldo de su Espíritu. Tenemos ese Espíritu que nos ilumina, que nos guía, que nos inspira, que nos revela, que nos muestra todo lo que somos. Pero, ¿en verdad estamos siendo guiados por ese Espíritu Santo? ¿O en verdad estamos creyendo lo que estamos escuchando? Porque no venimos solamente a adquirir conocimiento. No venimos o no nos congregamos solamente para quedar bien con Dios. No venimos aquí para que Dios me bendiga, porque Dios ya me bendijo. No venimos aquí nada más para darle gusto a mi mamá o a mi papá, no. O al esposo o a la esposa, no. Porque cada uno de nosotros somos responsables de llevar a cabo el propósito eterno. Y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de lo que Él nos deja escuchar, de lo que Él nos ha revelado. ¿Sí? Carlos no va, yo no voy a dar cuenta de Carlos, aunque es mi hijo. Ni él va a dar cuentas de mí, aunque sea su mamá. No. Cada uno de nosotros delante de Dios vamos a dar cuentas de lo que nosotros estamos administrando en esta tierra. Por eso es muy importante. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la guía de ese Espíritu Santo. Tenemos a nuestro Dios como Padre eterno. Tenemos la mente de Cristo que nos guía a toda verdad. Entonces, ¿qué más necesitamos, iglesia, para dar a conocer al Padre? Para cumplir con este propósito eterno, para ser esos hijos que manifiesten esa luz en medio de la oscuridad. Actuar. Pero yo no puedo actuar por ustedes. El pastor no lo puede hacer, el apóstol Rafa menos. Tenemos que actuar cada uno de nosotros. Tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea extendido
y manifestado a través de nuestras vidas. Amén. Y bueno, quiero orar dando gracias al Padre por su palabra. Espero que hayamos entendido un poquito más todo el poder que tenemos, porque es el poder del Espíritu Santo en nosotros, el poder de su resurrección. Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo está en nosotros y a favor de cada uno de nosotros. Entonces, no seamos oidores olvidadizos, iglesia. Debemos de ser hacedores de la palabra, ¿sí? Me acompañan a orar dando gracias y ahorita vamos a entonar una alabanza. Señor, te doy gracias por tu asombrosa verdad. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu es un Espíritu con cada uno de nosotros. Sabemos que tu Espíritu Santo nos capacita y nos da esa dirección. Sabemos que tu Espíritu Santo es esa herencia que ahora tú has dejado para que nosotros podamos operar de acuerdo a tu reino, de acuerdo a la naturaleza que ahora tú nos has dado. Padre, yo oro para que la mente de Cristo que está en mis hermanos, porque es una mente corporativa, nos guíe en todas las decisiones que nosotros tomemos. Que esa mente de Cristo pueda llevarnos a tomar decisiones correctas. Oro para que tengamos las palabras y las conversaciones correctas en nuestro lugar de asignación, para que esas palabras sean espirituales, sean poder de Dios y te glorifiquen a ti, oh Padre Celestial. Y así podamos expresar esas verdades espirituales a todos aquellos que te necesitan, Señor, que necesitan escuchar tu mensaje, que necesitan conocerte, que tienen tanta necesidad de ti. A todas aquellas personas que son pobres espirituales, mi Dios, porque no te tienen a ti, Señor. Ayúdanos. Oro, Padre, para que esa mente corporativa de Cristo nos dé la capacidad y la habilidad de poder gestionar las cosas, Señor, de acuerdo a tu propósito eterno. Y de esta manera poder ser personas que están influenciando su entorno. En donde quiera que estemos, Señor, sabemos que tú estás de nuestra parte. Gracias, mi Dios, porque bueno eres tú. Y día a día nos abres los ojos de nuestro entendimiento y nos das la revelación, la iluminación de quiénes somos en ti y lo que podemos lograr a través de ti. Porque es tu obrar, precioso Espíritu Santo, no el nuestro. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Soberano, en el cual nos estamos sometiendo.
Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu hermoso Espíritu Santo que nos habita y que nos lleva a toda verdad. Bendito eres. Te alabamos y te exaltamos solamente a ti. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas? Que compartan esta palabra para que más personas puedan ser edificadas y conozcan esta verdad presente. Nos vemos la próxima semana y nosotros somos más que bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Amén.